Yo voy a hablar sobre el fundamentalismo evangélico, una breve introducción a lo que es el fundamentalismo evangélico protestante, porque protestantes como cristianos tienen una amplia gama de diferentes grupos religiosos. Ahí se dividen entre los históricos, como los que son los luteranos o presbiterianos, que no hacen misión, y hay los que se llaman muchas veces aquí en el discurso más bien político, se les llama las sectas, que son evangélicos fundamentalistas. Evangélicos quiere decir que ellos piensan que deben distribuir la palabra de Dios a todo el mundo lo más rápido posible, y siempre cuando esta labor está hecha, entonces va a ver la segunda venida de Dios, el milenio. Son milenaristas. Esa segunda venida de Dios requiere que todo el mundo conozca la palabra, y por eso son muy activos. Fundamentalistas quiere decir que tienen son muy diferentes, y hay mucha diversidad entre estos grupos, pero digamos tienen unos planteamientos en común, que es esta idea del milenarismo, quiere decir la espera de la segunda venida de Dios, o de Jesús vivo, así de persona, después de un apocalipsis. El segundo tema que lo tienen en común es la idea de que la Biblia es un libro de historia, que se la lee a la pie de la letra, y también es la escatología, quiere decir que ya tiene ahí desarrollado lo que va a ser el futuro de la humanidad. La otra idea es bastante compartida con los católicos, que es la santidad y la virginidad de María, y estos puntos son a la gran diferencia a los católicos que tienen todos estos grupos. Es una relación directa con Dios, quiere decir no necesitan de personas que intervengan como un cura o una jerarquía eclesial. No tienen una estructura jerárquica eclesial, sino más bien una estructura muy vertical, y cada persona que siente que puede tomar la palabra en nombre de Dios lo puede hacer, y lo hace. Y por eso hay muchísimos grupos, mucha división de grupos. Los grupos son chicos, y hay la actividad de todos los miembros. No existe eso que nosotros, yo soy luterana por bautizo, hay muchos luteranos que no son muy activos. Uno es bautizado, después hay muchos que después ya no tienen mucha relación con la iglesia. Lo mismo sucede con muchos católicos, ¿verdad? Entonces esto también es una diferencia. Los evangélicos fundamentalistas son activos de por sí. No existe un evangélico fundamentalista que no es activo, porque si no renuncia de su iglesia. Ahora, para nombrar algunos, tal vez ustedes han conocido todo este movimiento de pentecostales. Estos son, por ejemplo, evangélicos fundamentalistas, o testigos de Jehová, o los adventistas del séptimo día. Entonces hay una gran variedad, tienen los nazarenos, hay una gran variedad, muchos grupos pequeños también de estos grupos que se están dividiendo, pero como digo, tienen estas ideas en común. Estoy hablando ahora también una corta, breve introducción sobre el lugar donde hice mis estudios a profundidad, estudios de campo, pero estuve también aquí en México, en Guatemala, que fue en realidad mi punto de partida para estudiar todo este fenómeno de la conversión al fundamentalismo, porque en los años 80, durante la guerra en Guatemala,
en la contrainsurgencia, el Estado o los militares tuvieron bastante apoyo por algunos grupos fundamentalistas procedentes de Estados Unidos, y entonces en todas las publicaciones políticas se discutía mucho este tema de las así llamadas sectas. Pero mi estudio pues, de campo y muy profundo el primer estudio lo hice en Bolivia, en la ciudad de La Paz, que es la sede del gobierno, y la ciudad hermana, que es El Alto, una ciudad que es una ciudad pura de migrantes aymaras y quechuas. Estos son indígenas. Bolivia es un país que tiene alrededor del 85% población indígena, que también ahora se autodefine así. Y entonces estos migrantes que vienen del campo, del altiplano, llegaron a la ciudad de La Paz, y después, como La Paz es una olla en realidad, entonces ya no había suficiente espacio, entonces se creó en la altura de 4.000 metros la ciudad de El Alto, que es una ciudad, como digo, de puros migrantes aymaras y quechuas. Entonces, si yo hablo ahora del fundamentalismo evangélico, entonces eso es el éxito, o me refiero al éxito que tienen esos grupos no solamente en Bolivia, sino en todos estos países latinoamericanos, inclusive en México, y hay buenos estudios que se hizo también acá. En la actualidad en América Latina se habla de modernidad. No hay que perder de vista que para las clases oprimidas e insultadas se trata de la modernidad real existente, es decir, una modernidad que en la realidad todavía no incorpora los elementos emancipativos, la de justicia social, de la igualdad de género, igualdad y equidad de las clases sociales, la participación política o el bienestar social. Más bien se trata de una modernización dirigida por el espíritu de la razón instrumental, de la victoria de la instrumentalización de la razón en servicio de la dominación y de la explotación. Si en el marco de esta ponencia voy a hablar sobre la aceptación del fundamentalismo evangélico protestante, hay que considerar exactamente estas condiciones de vida dictadas por el capitalismo, ahora por el capitalismo en su forma de globalización, antes como el capitalismo periférico. El fundamentalismo protestante llevado a América Latina desde los Estados Unidos como una forma de modernización ideológica nació históricamente como crítica a la secularización y a la ilustración, a la razón instrumental y a las ideas de autonomía y emancipación. Este protestantismo proporciona como contrapuntos a la ilustración una apología religiosa, la escatología, el mineralismo y normas éticas religiosas. Esto significa la negación de la modernidad. Pero al mismo tiempo, la ética protestante, de la cual también habla Max Weber, proporciona ciertos requisitos que son sumamente funcionales para la modernización. Y esto es el gran tema de Max Weber en su discurso y sus estudios sobre el protestantismo. Así como entonces sirve para sobrevivir en la cotidianidad que es modelada por esta modernización que yo acabo de caracterizar. Esto quiere decir, el fundamentalismo protestante posibilita una mayor acomodación a este mundo dirigido en buena parte por la razón instrumental, tal como se presenta en el capitalismo, ahora en las formas de la globalización. Ofrece estrategias que especialmente los sectores populares más excluidos de la sociedad, y eso también son los indígenas, pueden considerar útiles. Y al mismo tiempo se posibilita una continuidad de una actitud mental que no está marcada por la razón instrumental. Podemos ver que, pese a que el fundamentalismo exige, por ejemplo, a los conversos indígenas romper con su cultura tradicional,
en realidad no requiere un cambio en las actitudes mentales, que son básicas. No solo puede observarse una continuidad de ideas milenaristas que también existen en los pueblos indígenas, en las diferentes culturas, sean ellas de origen europeo o ahora de origen andino o origen también centroamericano, y el otro lado la apocalipse, sino también existe una continuidad de los conceptos de poder y de autoridad, así como la división de género. Esta ponencia se limitará a analizar los motivos y algunas consecuencias de la conversión de mujeres. Me refiero a la categoría de género porque, en mi opinión, la situación de dominación y de sufrimiento en la sociedad por parte de los oprimidos se expresa con mayor gravedad aún en la situación de las mujeres. Las comunidades religiosas evangélicas fundamentalistas no pretenden mediar entonces actitudes sociales emancipatorias a través de sus misiones. Su discurso político, por ejemplo, se dirige expresamente contra una politización del individuo, contra la toma de conciencia de la opresión y la discriminación específicamente sexual. El que las mujeres se organicen con el fin de defender sus intereses femeninos es algo que no entra dentro del esquema fundamentalista protestante. En pocas palabras, las comunidades religiosas se oponen, expressis verbis, a la emancipación de la mujer. Sin embargo, para las mujeres provenientes de las clases pobres de América Latina, en especial para la población así llamada indígena, estas comunidades tienen un atractivo muy especial, entonces, que lleva a las mujeres a entrar a formar parte de las comunidades religiosas fundamentalistas. Como en toda América Latina, los grupos a los que se dirigen las misiones evangélicas fundamentalistas son, en gran parte, además de la población campesina empobrecida, preferentemente los grandes grupos de población urbana marginada. Según el arzobispo de La Paz, a fines ya de los años 1980, ya entonces decía que 1 de 5 bolivianos pertenecía a una comunidad religiosa protestante. En Guatemala ya se dice que son el 40% de la población de Guatemala pertenecen a alguna de estos grupos religiosos. De acuerdo a la convicción de este arzobispo, pero de otros más y de muchos que actualmente también se expresan, por ejemplo en Guatemala, esta reconversión masiva se debe en gran parte a los fundamentalistas evangélicos provenientes de los Estados Unidos y en parte también a sus ofrecimientos de ayuda social y económica, así se dice. Los conversos son aquí concebidos como seducidos, como víctima de una manipulación astuta detrás de la cual se ocultan los intereses conservadores de algunos grupos políticos de los Estados Unidos. Los resultados de la investigación presentada aquí dejan grandes dudas acerca de esta convicción. Esta forma de considerar el fenómeno de la expansión del fundamentalismo protestante entre los grupos más pobres en América Latina, reduciéndolo a una sola de sus dimensiones, no es, de mi punto de vista, suficiente para explicar dicho fenómeno. Aun cuando yo comparto la tesis de que la misión fundamentalista persigue intenciones anti-emancipatorias, esto sí que es claro, no por ello entiendo a las conversas o a los conversos como víctimas de una seducción astuta. Por el contrario, considero que estos son seres humanos que buscan soluciones concretas de sus problemas y formas de articulación y que tienen que pasar por la experiencia de que la sociedad en la que viven no les ofrece ninguna de esas cosas. Yo concibo tanto a los hombres como a las mujeres como sujetos actuantes que toman conscientemente su decisión de convertirse como un camino significativo para salir adelante en la vida. No solo considero en primer plano como objetos de acciones de otros. Los aspectos esenciales de las causas y de las consecuencias de la conversión son expuestas de manera sucinta en 3 tesis que son las siguientes.
La primera la quiero llamar la búsqueda de seguridad y de ayuda para sobrevivir. La conversión a una comunidad religiosa evangélica fundamentalista no debe ser considerada de manera monocausal. Aquí juega un papel central motivos de tipo social, económico, cultural, personales, psicológicos y hasta propios de la historia de un individuo, si es, por ejemplo, nacido ya en una familia que tiene alguna cercanía. Los fundamentalistas evangélicos logran el acceso a la población socialmente marginada debido a que la misión evangélica fundamentalista está dirigida a las necesidades, las angustias, los intereses y los deseos de las personas, creándoles el sentimiento de que tanto ellos como sus problemas cotidianos y de tipo existencial son tomados en serio, y dado que en el marco de la misma se les ofrece ayuda tanto ideológica como para la vida, articulando su concepción del mundo, las relaciones sociales y la orientación individual para la acción. Para aquellos que se conviertan al evangelismo, este paso es tomado de manera consciente con la intención de mejorar sus condiciones de vida por medio de un acto de responsabilidad consigo mismo. La entrada masiva a estas comunidades religiosas es en última instancia una expresión de las posibilidades insuficientes de articulación y de influencia que se les concede a los grupos sociales relegados a vivir al margen de la sociedad. En la discusión de esta tesis me concentraré en algunos puntos importantes. Uno tiene que ver con la situación que quiero describir así en cortos rasgos de los migrantes aymaras y quechuas en Bolivia. La vida en la ciudad provoca a los migrantes profundas transformaciones a los distintos niveles. Los modelos tradicionales de orientación solo funcionan de manera parcial en la sociedad. Aún cuando las relaciones familiares continúan teniendo una importancia decisiva para las estrategias económicas, no por ello debe perderse de vista que tanto estas relaciones como las normas sociales cambian como consecuencia de la presión ejercida por forma de reproducción, a su vez alteradas por la economía urbana de mercado. Es posible constatar un relajamiento de las relaciones familiares. Este último se ve acentuado debido a la ausencia del fuerte control social global imperante en los pueblos, facilitando, o las comunidades indígenas, facilitando hasta cierto punto la adaptación a los valores criollos y mestizos imperantes en la ciudad. De este modo, en la ciudad pueden establecerse relaciones de pareja más rápidamente, pero también disolverse más fácilmente que ocurre en el campo. Un cambio de los valores y el comportamiento como este tiene múltiples consecuencias. Si es cierto que ofrece un mayor espacio para las libertades individuales, también es igualmente cierto que trae una mayor inestabilidad en las relaciones. Esto repercute en particular sobre las mujeres y los niños de manera negativa, pues cuando los hombres dejan de cumplir sus obligaciones con las familias, algo que ocurre con frecuencia, ellas son las víctimas. Las estrategias e intensa vida comunitaria al interior de estas comunidades religiosas constituyen evidentemente un sustituto del ahora poco confiable tejido de relaciones, de modo que la comunidad religiosa cumple una función sustitutiva. En lugar que ocupa el sistema que compra a trasco, eso también creo que existe acá, aparece entonces la relación entre hermanos de fe o hermanas de fe, lo cual va más allá de los límites de una comunidad religiosa misma, en esta pequeña comunidad donde se concentran. Es posible comparar la estructura de estos tejidos confiables de relaciones con los tejidos sociales andinos tradicionales, que van mucho más allá de la comunidad. Y así también es interpretado por los conversos. Las comunidades religiosas fundamentalistas pueden mirarse como comunidades cerradas
a las que cada miembro se siente parte integral de la misma. Siempre se habla de nosotros, los hermanos, nosotras, las hermanas, en las que los valores y las normas asimiladas encuentran su afirmación. Su función psicosocial de este in-group consiste en la estabilización del individuo frente a un medio que éste vive como algo que produce inseguridad, que es hostil y que puede ser peligroso. Además de esto, la necesidad de ayuda mutua, pero también la necesidad de un control social, funcional y de seguridad, de atención y de calor humano puede ser satisfecho de múltiples maneras al interior de esta comunidad religiosa. Son justamente las madres solteras las que le dan valor a la seguridad que ofrece una vida comunitaria para la socialización de sus hijos, porque es de este modo que las influencias morales perversas, como dicen, de la sociedad, pueden ser mantenidas a distancia. La música, el rock fuerte, está prohibido, igual como lo están el baile, el alcohol, las drogas, las relaciones sexuales entre los jóvenes. Se condena el cine, la televisión, la literatura mundana. En su lugar, la comunidad religiosa ofrece formas para disponer del tiempo libre para los niños y las niñas y los jóvenes a través de sus organizaciones infantiles y juveniles, comparables a las organizaciones de tipo Scout, o a través de grupos de música o de deportes. El control estricto de estas actividades está siempre garantizado por los hermanos de la fe. La vida religiosa al interior y fuera de la comunidad exige la participación activa de las mujeres y de los hombres. Las mujeres sí tienen acceso a todos los cargos y tareas, menos a los cargos más altos, que son el de pastor o de anciano, haciéndose atractivos para ellas porque les permite adquirir un cierto prestigio. Para ellas también vale el que las posiciones sobresalientes al interior de la comunidad sean interpretadas como un llamamiento divino y el que esta gracia particular les devuelva a ellas un poco de su autoestima, sirviéndoles como compensación a la discriminación y la deshonra que padecen de la cotidianidad. Esta interpretación de sus funciones en la comunidad se expresa a través de la gran conciencia y seguridad de sí mismas con las que ellas actúan fuera de la comunidad. Un otro tema central es ya aquí tocado algo, es la discriminación social que sufren las y los indígenas, las aymaras, los migrantes aymaras quechuas o en otras regiones los indígenas que vienen como migrantes a la ciudad. Y los migrantes experimentan en la ciudad esta discriminación cultural por parte de las clases criollas medias y altas como un choque violento, porque en las comunidades lejanas no están así de cerca con esta discriminación cotidiana, porque los mestizos los ven, lo tienen ahí cerca en los pueblos mismos, como con los comerciantes, pero en la comunidad afuera esto no es tan violento. Las mujeres en el área de servicios son especialmente las que padecen de esta discriminación. Puede entenderse bien el que los migrantes de ambos sexos intentan moldear sus condiciones de vida como un medio para recuperar su honor y su autoestima perdidos. A nivel espiritual, las comunidades religiosas ofrecen una compensación frente a la vejación cotidiana. Se entrega una versión del mundo que hace de la fe y la acción individual el eje de la redención y permite compensar al mismo tiempo sufrimientos cotidianos. Por ejemplo, la discriminación que experimenta el indio, el racismo. La doctrina enseña que la historia humana está predeterminada por Dios, por medio de la fe correcta, quiere decir la fe que propone este grupo religioso, y los otros son los que no tienen la fe correcta. El catolicismo es interpretado como un desvío de la verdadera fe.
Entonces, por medio de esta fe correcta y del riguroso cumplimiento de los mandamientos divinos, cualquiera puede llegar a ser uno de los elegidos que sobrevivirán al derrumbe universal del Apocalipsis para vivir en el reino de los 1000 años en compañía de Jesús retornado. La creencia religiosa de los integristas los permite considerarse a sí mismos como los únicos poseedores de la fe correcta y con el derecho de esperar la salvación. De esta manera, los conversos se ponen por encima de un mundo incrédulo. La fe que ofrecen poseen una fe atractiva especialmente para los oprimidos y humillados en la sociedad, pues convierte a los indios, así llamados indios, despreciados a ahora los elegidos de Dios. Otro tema que es de suma importancia para las mujeres es el concepto de familia y de matrimonio. La situación de las mujeres en los barrios populares, por ejemplo La Paz o de El Alto, se caracteriza además por las condiciones siguientes: altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad infantil, violencia en el matrimonio. Las mujeres se hallan además sobrecargadas debido a que al mismo tiempo tienen que realizar actividades laborales, velar por la educación de los hijos y llevar la responsabilidad que exige el hogar. Sin embargo, ellas son discriminadas en forma más fuerte que los hombres. En lo que toca al problema del embarazo no planificado o deseado, la Iglesia Católica les deja abandonada a su suerte. El trabajo de la conversión apunta justamente a estas condiciones de vida. La comunidad religiosa le hace a las mujeres ofertas ideológicas y prácticas que ciertamente despiertan interés en ellas porque les promete una ayuda para la vida. Un elemento esencial aquí es el concepto de familia de la comunidad religiosa. El matrimonio monógamo, armónico hasta el final de la vida, en el que los dos, el hombre y la mujer, se respetan mutuamente. La violencia sobre las mujeres o los hijos se prohíbe y se desprecia socialmente, si en caso que pase. Para las mujeres, para quienes las golpizas y la violencia forman parte de su vida diaria, como viviendo en estos barrios, una posición clara como esta respecto a las relaciones entre los sexos no pasa por ser desapreciada. Los creyentes apoyan la planificación familiar y realizan programas de información sanitaria sexual dirigido a ambos sexos, pero en particular a los hombres, con el fin de lograr un comportamiento sexual diferente a ellos y un sentimiento de responsabilidad. A diferencia de lo que sucede con el catolicismo, a la mujer se les permite tomar una última decisión sobre el número de hijos, porque se les considera como la principal responsable de la crianza y de su educación. De acuerdo con la concepción divina, para que una familia esté en gracia con Dios, solo deberá traer al mundo el número de hijos e hijas que pueda alimentar, educar y atender adecuadamente. Claro, el aborto está prohibido, pero en la planificación familiar en diferentes formas esto sí es aceptado. El postulado de una familia pequeña, estable durante toda la vida, unida a una norma y moral sexual restrictiva, junto con un código de comportamiento basado en un respeto mutuo que compromete tanto al hombre como a la mujer, ejerce una fuerte atracción sobre las mujeres, especialmente en épocas de gran inseguridad económica e inestabilidad social, en las que ellas se sienten sobrecargadas y angustiadas, pues ello les ofrece la perspectiva de una seguridad en sus relaciones familiares. Ciertamente, el modelo de la familia pequeña no corresponde a la realidad latinoamericana, y mucho menos la de los pueblos indígenas. Pero la fuerza de trabajo infantil sigue siendo necesario para la reproducción económica de la familia y el aseguramiento económico y social. Sin embargo, las mujeres que sufren bajo las excesivas cargas ven en este modelo una alternativa para ellas. Además,
Las migrantes jóvenes de la segunda generación, las que ya crecieron en la ciudad de La Paz o el Alto, ya influenciado por las normas urbanas burguesas, se ven apoyados en sus esfuerzos de aculturación. En lo que toca al código ético sexual restrictivo del fundamentalismo protestante, puede contrastarse que su aceptación encuentra evidentemente poca resistencia por parte de las mujeres, porque considerando dentro del contexto de la praxis social imperante, restringir los espacios de la acción de los hombres. El suyo siempre está ya restringido por parte de los hombres. Las mujeres se hallan sometidas a un control sexual relativamente rígido, impregnado por los elementos de la concepción ética de un catolicismo mediterráneo y de la cultura andina tradicional. En ese sentido, la misión puede retomar determinadas reglas de comportamiento y valores ya conocidas por las mujeres y los hombres, lo que ciertamente facilita la aceptación de estas reglas morales. Determinado por las condiciones de vida en los barrios populares y por la pobreza, el potencial conflictivo al interior de las familias es muy grande. Estos conflictos se ven agravados bajo la influencia del alcohol, llegándose con frecuencia a situaciones muy violentas. Si la violencia física y las relaciones de género en las familias adventistas, por ejemplo, pueden ser evitadas hasta cierto punto, esto se debe en parte a la prohibición absoluta del consumo de bebidas alcohólicas y un fuerte control en cuanto al cumplimiento de eso. Pero este rechazo del consumo de alcohol y de la coca, que es el uso tradicional andino, significan una profunda ruptura con la cultura festiva, por ejemplo, y la cultura religiosa anterior. Quiere decir de la propia cultura aymara y quechua, y la renuncia de las relaciones sociales tradicionales, que son siempre refaccionadas con las fiestas, con la vida comunitaria y las expresiones culturales. Si las mujeres, como también los hombres, están dispuestas a llevar a cabo esta ruptura y a someterse al código de comportamiento fundamentalista, es porque tanto su padecimiento como sus expectativas tienen que ser muy grandes. Ellas consideran que el espacio de acción y éxito social y económico, a través de la vía que les abre la pertenencia a la comunidad religiosa, es mayor que el que puede esperar alcanzar dentro del marco tradicional, por ejemplo, de la cultura festiva. Un ejemplo les quiero dar con las mujeres adventistas, donde yo he participado todo un año para conocer desde adentro su vida comunitaria protestante. Con los protestantes fundamentalistas, los creyentes toman la Biblia, ya dije literalmente. Para su concepción de la mujer, esto tiene profundas consecuencias. La mujer, hecha de la costilla del hombre, es parte de este último y está íntimamente ligada a él. El hombre se le otorga una función directriz, pero que sin embargo le debe respeto, amor y responsabilidad a la mujer. Se postula una relación de pareja específica en la que el hombre se le prohíbe ejercer su dominio. De acuerdo con el entendimiento adventista, esta concepción del ser humano no contradice el principio de la igualdad. Como en toda la teología protestante fundamentalista, y también protestante en general, el adventismo también restringe su idea de igualdad a la relación de los creyentes en Dios. Solo ante Dios son iguales todos los seres humanos, no en el mundo. El papel de la mujer es definido claramente. Ella es la que da la vida. Sus tareas son la educación de los niños, el hogar y el darle apoyo a su esposo. La mujer solo puede asumir la función de cabeza de familia en situaciones en las que el hombre no tenga la capacidad de hacerlo, por ejemplo, por una migración sazonal. La mujer tiene que relegar su ocupación en un segundo puesto después de la familia, en el que la mujer supere profesionalmente a su esposo y el que representante a la familia hacia afuera constituye una afrenta contra el plan divino. Pero sí, las mujeres pueden ser profesionales, pero no superar a su esposo. De acuerdo con esta distribución de los roles, se les atribuye a las mujeres cualidades específicas.
muy tradicionales. Deben ser cariñosas, abnegadas, sacrificadas. Todos los clichés de la ideología burguesa de la feminidad aparecen de nuevo acá. Esta visión de una distribución de los roles basados en la división específica de los géneros se representa ninguna contradicción importante para las mujeres aymaras, porque esta definición de los roles se puede integrar en el modelo de la familia de la población andina, que ya existe. Este último es a su vez una mezcla de la ideología familiar propagada por la Iglesia Católica desde hace siglos y del dualismo andino tradicional de división de trabajo de los géneros. Aún si es cierto que este modelo de la distribución de los papeles proviene del mundo campesino, tiene en común con la visión propagada por las misiones protestantes fundamentalismos, el que en ambas existe una clara separación de los roles que la mujer y el hombre deben cumplir, y el que no se cuestione para nada el predominio de este último, que decir el hombre. Con todo, las mujeres aymaras son pragmáticas. Su situación económica no les permite para nada restringirse a las tareas del hogar y dedicarse solamente a su esposo. Todas las mujeres adventistas que pude conocer tenían además su ocupación dentro de la economía familiar, urbana. Muchas mujeres eran cabezas de la familia y lo hacían, según sus propias palabras, sin ningún rebordamiento de conciencia. Es pues evidente que el así llamado lavado ideológico de cerebro no funciona tan perfectamente tal como lo suponen frecuentemente los críticos. Una de ellas, para Bolivia, era Domitila o es Domitila Chungara. Ahora llego a mi segunda tesis, que es la de aculturación deseada. La conversión significa una enajenación en el sentido de una ruptura con la propia cultura y tradición, ya lo dije. La visión del mundo exige esta ruptura. El que esta exigencia no encuentre mayor resistencia obedece a razones sociales, tanto históricas como actuales, que han generado y continúan generando las disposiciones para tal ruptura. Hasta ahora, esa ruptura no se ha realizado en forma completa y es dudoso que llegue a darse a todos los niveles esta ruptura con la propia y la antigua cultura. La concepción adventista del mundo exige la disposición a acoger una forma de vida moderna. A la modernización se las entiende en el sentido de un desarrollo que sigue patrones occidentales. Los puntos de referente son aquí el concepto de educación y familia, de familia ya he hablado, que encuentra en las mujeres una aceptación positiva como condición del reconocimiento social. Ahora quiero mencionar un poco más, hablar un poco más sobre lo que es la educación como una búsqueda de reconocimiento social. La educación juega un papel central en la enseñanza y la praxis adventista. Ellos son los que más apuntan esta idea de la educación. A la formación en particular y a la enseñanza escolar y universitaria de hombres y mujeres se les entiende como una nueva modelación del ser humano, es decir, se les entiende como civilización en el sentido de una elevación moral. El concepto de civilización se orienta en base a la idea de la civilización en las culturas cristianas occidentales. El reconocimiento expreso de que las mujeres tienen el mismo derecho de tener acceso a educación y a estudios superiores, desarrolla su propia dialéctica bajo las condiciones imperantes. Es cada vez más frecuente el que las hijas de antiguos campesinos pobres estudian y se forman como profesionales. Esto muestra claramente cómo dentro de la misma tendencia en contra a la ilustración presente en la visión adventista del mundo, se puede desarrollar bajo determinadas circunstancias sociopolíticas elementos de la ilustración y que pueden llegar a tener grandes efectos y grandes consecuencias. Frente al sistema educativo estatal deficitario, puede tal vez interpretarse este lado de los programas educativos adventistas de una manera positiva y considerarse como emancipatorio. Frente a los intentos de modernización, se presenta al contrario de una manera negativa.
Se trata de la educación sistemática que conduce al abandono de la cultura y los valores tradicionales propios. Allí donde ésta tiene sus efectos, lleva una enajenación, negación de sí mismo y desprecio de la propia cultura antigua. Lleva además a la internalización de una construcción de los roles de género basadas en las normas occidentales y conservadoras. Ahora mi tercera y última tesis es las consecuencias políticas de la conversión. Las consecuencias de la conversión presentan muchos aspectos en partes contradictorias. Esto es válido particularmente en lo que toca a los efectos sobre las posiciones políticas y en las acciones relacionadas con estas. Se puede observar una escala de actitudes políticas. En un extremo de la escala exige el sometimiento a la autoridad y a la idea de ley y orden, law and order, como dicen, lo que bajo determinadas circunstancias puede llevar a combatir fuerzas revolucionarias que luchan por cambios de poder y apoyar el conservadurismo militante fundado en el milenarismo. En el otro extremo se halla el compromiso social y el apoyo activo a la creación de un orden social nuevo y justo y a la participación de movimientos populares de carácter emancipador. Entre los dos extremos existen actitudes de desinterés político, de enajenación frente al mundo. Dicen, lo mundano no nos interesa, ya nomás nos concentramos solamente a la relación con Dios. Y todas estas actitudes políticas son legitimadas con la enseñanza de la Biblia. La Biblia se puede interpretar, como sabemos, de muchas maneras. Estas actitudes contradictorias pueden explicarse, por un lado, partiendo de las diferencias de las condiciones socioeconómicas de los convertidos y de las convertidas, es decir, de sus modos de reproducción y sus condiciones y forma de vida, y por otro lado, en base a la propia dialéctica que desarrollan los principios religiosos fundamentalistas, la ética, la experiencia de la comunidad religiosa dentro del marco de la realidad de la situación respectiva. Aún allí, donde la doctrina religiosa está dirigida al abstencionismo político y contrapone los códigos de comportamiento social prescritos al interior de la comunidad, al compromiso social, es posible, dentro del marco impuesto por condiciones caracterizadas por el extremo perjuicio social, político, económico, cultural, que los principios religiosos y los principios democráticos de la vida comunitaria dentro de la comunidad religiosa sean reinterpretados, llevando así a un compromiso político dentro del movimiento emancipatorio. Bajo estas condiciones, el principio de la igualdad de los seres humanos ante Dios, la utopía milenarista y el sermón de la montaña de la Biblia pueden ser interpretados por los conversos como expectativas que tienen que ser satisfechas en esta tierra, adquiriendo así un carácter de demandas a realizar. Los testimonios de mujeres activas sindicalistas adventistas confirman además la gran importancia que tienen para ellas tanto la educación escolar como las experiencias en el trabajo comunitario. Pero los casos concretos de compromiso político en los movimientos sociales emancipatorios, como el de dirigentes en la Confederación Campesina de Bolivia, y las activistas de la Federación de las Mujeres Campesinas, forman apenas una minoría dentro de la comunidad religiosa adventista, lo cual parece indicar que aquellos que se convierten al fundamentalismo buscan dentro de la comunidad preferentemente el mundo opuesto a la sociedad de afuera, es decir, abstenerse de este mundo. La disposición en los creyentes a enfrentar las arbitrariedades estatales, en la medida en que esto no afecta la libertad de cultos, está ausente en la mayoría de los casos. Además, toda crítica al orden establecido o a la autoridad estatal se identifica al germen de la rebelión en contra del plan divino. Dictadores como los generales Banzer y García Meza en Bolivia no tenían que temerle a la crítica pública.
El ejercicio del poder del Estado, aún allí donde llega a ser violento, no legitima ninguna forma de protesta. De acuerdo a esta actitud, lo único que ayuda contra la desigualdad social es rezar. Son este tipo de actitudes que concuerdan con la doctrina adventista pura. Si yo hago un resumen específico de punto de vista de las mujeres para la conversión, entonces yo he tratado aquí mostrar que detrás de la conversión a una comunidad religiosa fundamentalista evangélica existen muchos motivos diversos, como lo son su situación social, las condiciones de vida, la experiencia personal, las necesidades y las expectativas de vida que determinan la decisión de los conversos y las conversas. Se planteó la pregunta por los motivos que llevan a las mujeres a tomar esa decisión. Tal como se deduce de los datos de esta investigación, las aymaras migrantes se sienten particularmente aludidas por el espacio protector de la vida de la comunidad y por las normas éticas que regulan la vida familiar y las relaciones entre los sexos, incluyendo además la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. Aquí se ofrecen modelos de orientación que son tomados como una ayuda efectiva para la vida. ¿Qué mueve a las mujeres a someterse al rígido código moral y al control por parte de los hermanos de la fe? ¿Por qué se ponen ellas mismas las ataduras de la vida comunitaria y los modos de comportamiento en base a roles específicos, acordes con la imagen de la mujer adventista prescrita? De acuerdo a sus afirmaciones, la conversión no significa para ellas una atadura, sino una liberación. ¿Liberación de qué? Los conceptos claves para entender la pregunta son seguridad y estabilidad en las relaciones. En una vida dentro de la comunidad y orientada a las normas adventistas de comportamiento, se sienten libres de miedo ante la vida, de relaciones de pareja inestables, de inseguridad en la lucha por la sobrevivencia y en la educación de los niños. En general, se sienten liberadas de las condiciones de vida que ellas perciben en otras esferas como anómicas, es decir, carentes de normas. El trasfondo de este tipo de inseguridad que padecen los hombres, y más aún las mujeres, deben buscarse en las transformaciones de las normas rurales en modelos de vida urbanas unidos al cambio de las relaciones económicas. El ambiente cotidiano rural del que previenen las mujeres funda en relaciones sociales directas, esto de cara a cara, en el marco de las cuales las normas de comportamiento están bien definidas y su respeto está bien controlado, ya que estas son la base de la organización de la economía rural. Las relaciones familiares socialmente definidas y controladas son la base de un modelo de producción que se funda en relaciones de reciprocidad, a pesar de su integración cada vez mayor en la economía de mercado capitalista. Dentro de este contexto, la estabilidad y la seguridad de las relaciones matrimoniales son imprescindibles. La relación bajo las que se desarrolla la vida en la ciudad son diferentes. Si bien siguen existiendo elementos de la economía moral en la ciudad, las relaciones económicas y sociales están compenetradas por las relaciones de mercado capitalista. Las relaciones sociales se transforman de acuerdo con lo anterior. Se vuelven poco confiables allí donde no se les siga manteniendo por motivos puramente oportunistas. La economía urbana de subsistencia de los no asegurados materialmente exige estrategias de acciones individuales. Las mujeres son con frecuencia las más desfavorecidas, son las que principalmente se ven agobiadas por el dolor. No es raro el caso de la mujer que tiene que criar varios hijos de diferentes relaciones cuando sus parejas desaparecen después de un tiempo. En una situación de inseguridad como esta, la comunidad religiosa cumple una función sustitutiva social y emocional. La ética y el código de comportamiento estabilizan las relaciones en el matrimonio y en la familia. Parece ser que la gran mayoría de las mujeres aymaras no cuestionan el matrimonio y la familia como modelo de vida, aún a pesar de que las experiencias son negativas. Tal como se dijo, tanto los programas de educación como la posibilidad de desarrollar múltiples actividades dentro de la comunidad religiosa, unido a la oferta de tareas y cargos que traen un cierto prestigio,
constituyen un punto de atracción para las mujeres. Los testimonios de las mujeres activas sindicalistas que son adventistas confirman la gran importancia que tienen para ellas tanto la educación escolar como la experiencia en el trabajo comunitario. Aun cuando estas ofertas persigan exclusivamente la aculturación, el ejemplo de estas mujeres, también de hombres, muestran que los aymaras saben salvaguardar muy bien su propia autonomía. Como una nota final, para subrayarlo de nuevo, no se trata de darles un visto bueno a legitimar el trabajo, sean estos abiertos o encubiertos a las misiones de los contenidos anti-emancipatorios de las misiones fundamentalistas y evangelistas. Se trata más bien, y esta es la intención de este trabajo, de mostrar que las comunidades religiosas tienen éxito porque responden a los déficits de la sociedad y de carácter de modernización. Las misiones tienen en cuenta lo más elemental, algo que desafortunadamente los partidos políticos, por ejemplo, y las organizaciones emancipatorias de la izquierda pasan por alto. Aquellas, en cambio, toman seriamente los problemas cotidianos de la gente y unen ayudas prácticas con principios éticos, con orientaciones para la acción individual. El que su orientación sea proselitista y el que su visión religiosa del mundo no considera para nada la emancipación social, no lo pone nadie en duda. Se trataba aquí únicamente de hacer inteligible el por qué los fundamentalistas tienen tanto éxito en su discurso y sus prácticas para ganar adeptos entre la población marginal. Muchas gracias.